Antropología Social, el maestro Jorge Solano, compañeros de Antropología Social e Histórica. Comenzamos. Pues, continuando con los festejos de los 10 años de la carrera de Antropología Histórica, me es grato coordinar esta sesión de trabajo con la exposición de El campo como documento por parte del profesor Federico Colina Arámbula. Pues sería interesante conocer desde la antropología histórica cuál es el sentido del campo. A mí me tocó conocer a nuestro Federico dentro de la carrera de antropología social. Igual con mi profesor le decía yo que yo me sentí orgulloso de pensar en mi profesor, que a lo mejor no es recíproco, quién sabe qué piensen de sus alumnos, pero ahora yo voy a tener también el privilegio de poder escuchar ese otro enfoque que tiene que ver con el de la antropología histórica, el campo como documento. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias. La reunión preparatoria de esta charla busca en las sesiones vespertinas que los profesores de antropología histórica compartiéramos ciertas experiencias que a lo largo del ejercicio docente pudieran llevarnos a reflexiones, si bien no definitivas, y preliminares, desde las áreas y ámbitos que hemos trabajado y desde donde hemos desarrollado algunas tareas y ejercicios de investigación. Y en este caso, en mi papel como historiador que participó tanto en la licenciatura de Antropología Social como ahora en la licenciatura de Antropología Histórica, quería compartirles por lo menos esta transición de la noción de campo. Bueno, no sé si ustedes hayan visto cuando se inscribieron en la currícula de materias que aparece en todas las carreras una experiencia educativa denominada práctica de campo, donde generalmente los estudiantes ensayan bajo esa idea de estar en el principio de realidad, lo real, ciertos presupuestos temáticos, ciertos tópicos con orientaciones teóricas que se van a concretar y a trabajar en algunos casos de manera monográfica, en otros casos de manera etnográfica, en algunos otros como ejercicio documental. Y finalmente hay una especie como de consenso en donde la idea de campo es prácticamente ejercer la formación, la concepción y el ensayo metódico de ciertas habilidades que no solo son conceptuales, sino también técnicas fuera del ámbito del aula. Recuerdo muy bien que en los finales de los años 70, la noción de campo que imperaba en el plan de estudio era un poco más precisa, porque definía tareas que en muchos de los textos clásicos se identificaba y denominaba así literalmente como trabajo sobre terreno. Esta idea clasificada e insisto, compartida, sobre todo por la comunidad antropológica, definía al terreno como el área no solo espacial, geográfica o territorial,
sino más bien el área de producción de significados. El terreno era justamente la estructura desde donde se construían los significados de un quehacer que le otorgaba a la antropología una cierta especificidad, desde la formulación de un cuestionario, la formulación de interrogantes, hasta la concreción de esas tareas que hacían del terreno justamente una diacronía, una película que marcaba, definía, identificaba un principio, un desarrollo y un fin, un objetivo, un propósito, una meta. Voy a señalar, por ejemplo, qué se decía en el plan de 1900, creo que fue este plan que me tocó a mí cuando empecé a trabajar, creo que fue legitimado, no sé, Jorge sabrá un poco más, en 1965, dio inicio, ¿no? Más, sí. Y duró hasta 1988. La idea del trabajo sobre terreno decía muy claramente que era la identificación de los objetos, los procedimientos y el ejercicio de las técnicas y métodos en lingüística, arqueología y antropología social. En esos años la lingüística dividía tres áreas, que era la etnolingüística, la gramática y la fonología, y con algunos ejercicios ya de campo fonéticos. En el caso de la arqueología, básicamente era la experiencia campo 1, decían prospección, campo 2, excavación, campo 3, análisis de material, y finalmente concluía la experiencia de campo con una clasificación de los materiales de campo. En el caso de antropología social, la idea del campo era un poco más, voy a decirlo así, compleja y hasta cierto punto menos acotada, como lo definía lingüística y arqueología. En social, lo que marcaba una cierta, vamos a decirlo, comunidad lingüística, una comunidad de ideas, era que el trabajo sobre el terreno era básicamente el ejercicio teórico en una realidad empírica. Posteriormente, en la reforma ya del 88 y más específicamente en la reforma de los planes de estudio del llamado, o que dio vida al llamado modelo educativo integral flexible, la noción de campo presenta una diversidad, voy a decirlo así, una visión multivalente. Por ejemplo, los compañeros de social, recuerdo muy bien en las últimas reuniones, identificaban al campo como el conjunto de las experiencias, ensayos y ejercicios desde donde la investigación se desarrollaba no solo ya empíricamente, sino bajo los presupuestos y los marcos teóricos conducentes. Es decir, el ensayo no solo implicaba ya el poner en práctica ciertas habilidades, ciertos registros o cierto trabajo metódico, sino también el poner a prueba la eficacia no solo simbólica, sino intelectual de los presupuestos teóricos. ¿Qué es ahora? Aquí viene lo que yo quiero compartirles. ¿Qué es ahora lo que los profesores de antropología histórica estamos construyendo? Debo decirles que a la fecha, al cabo de 10 años, aún no tenemos una, vamos a decirlo, visión que pudiera servir de concepción única de lo que es el campo. Por ello, quiero compartirles algo cuya responsabilidad únicamente es mía. No voy a hablar por los compañeros, voy a hablar por mí. Yo comencé en antropología histórica en el año 2000, también siendo profesor de social, y dejé de ser profesor de social hasta el año 2005.
compartíamos un cargo. Pero puedo adelantarles algo, que desde que iniciamos esta conjunción de saberes entre antropología e historia, la materia en cuestión, vamos a decirlo, el frijolito en el arroz, el negrito de la hacienda, era básicamente lo histórico. Parece que no hay problema cuando dices, ¿eres profesor de qué? Antropología. No hay ningún problema, se dice antropología lingüística, antropología social. ¿Por qué? Por aquello que Kuhn ha denominado ciencia normativa. Hay una comunidad lingüística, hay una comunidad de saberes, hay una comunidad que ha identificado ABC, el canon del hábitus del antropólogo, y ahí no hay problema. ¿Dónde viene el mentado problema que comparten ya, ahora lo hemos heredado? Algo así como, ahí vienen los Martínez, ¿no? Ahí vienen los Pérez. Bueno, ahí vienen los históricos. ¿Qué es exactamente lo que está causando cierto ruido? Pues es esa adjetivación que desde un principio genera ruido. ¿Qué es el campo desde lo histórico? Bueno, yo parto de un presupuesto y es el que quiero desarrollar, siguiendo a dos ejes conceptuales: uno, el de Lucian Goldman, el de la creación cultural como campo, y otro, la acción instituyente como campo. Ustedes dirán, ¿cómo es que Federico Colín puede hacer compatible la idea de creación cultural con la formación de la autonomía en el campo instituyente, o la formación del campo instituyente a partir de la acción autónoma de los individuos? Uno, parto del presupuesto de que el campo es un documento en el sentido estricto. Para ello habría que hacer alguna consideración a la manera de Goldman. Goldman comienza diciendo, el campo es un presupuesto histórico. Ya lo había señalado Hegel, dice Goldman. El problema de la historia es la historia del problema. Es decir, no podemos identificar un campo como problema si antes no hemos situado la historia del problema. Y aquí la historia no es una categoría, voy a decirlo así, disciplinar, un saber o finalmente una ciencia o un arte, sino más bien la historia es una creación cultural humana. ¿Qué quiere decir esto? La historia es básicamente una experiencia que transita, como dice Goldman, en los territorios de los bienes culturales, es decir, transita en la experiencia objetal. Se puede ver, se puede leer, se puede pensar, se puede debatir, se le puede replicar y finalmente se puede diferir. ¿Qué quiere decir esto? El campo es una creación, pero esa creación tiene presupuestos que nos llevan a plantearnos preguntas. El documento es un presupuesto al cual se le debe incluso no solo una pregunta, sino también se le confiere la calidad de replicante. Ahí comienza el problema. El significado histórico del documento fue ya perfectamente bien ensamblado por los historiadores del siglo XIX. Se decía justamente la historia positivista que el documento es la memoria, la identificación de la experiencia y finalmente es el testimonio por el cual nosotros podemos reconstruir un conjunto de experiencias humanas en el pasado. Tranquilo estaba el positivismo. Decía aquel Ranke, niégamelo. Aquel que no esté de acuerdo, vamos a los archivos, vamos a las hemerotecas,
y vamos a ver cómo podemos identificar ese conjunto de experiencias humanas a partir de los testimonios, y los testimonios son ciertos presupuestos fidedignos de una realidad pasada. No había problema. Creo que tuvieron ya una charla con la doctora Olivia, ¿no? Donde la idea de archivo tiene sentido desde esta perspectiva. Los museos, los archivos, las bibliotecas son también producciones culturales que se amparan, se cobijan a la luz de esos conceptos. ¿Cómo es que es posible crear espacios para la memoria? ¿Cómo es posible que existan espacios para la identificación de una historia, para la identificación de un saber, e incluso de manera objetal? Hablamos de documentos, libros, periódicos, fotografías, mapas. La noción de documento pasó a ser, por así decirlo, el testimonio objetal y objetivo de la experiencia humana. No había refutación. ¿Qué sucede cuando un grupo de historiadores, Lucian Febvre, Marc Bloch, empiezan a inquietar ciertos presupuestos ya establecidos? El caso de Marc Bloch, voy a hablar por el primero. Marc Bloch se preguntó: ¿qué es la historia? 2, ¿para qué sirve? Y 3, ¿con qué se hace la historia? Responde él mismo: la historia es una experiencia que se puede estructurar y vive en el tiempo y en el espacio. No es pretérita, no es presentista, tampoco podríamos denominar de tipo proyectivo oráculo. Esto es lo que va a suceder. Y la historia se hace básicamente con lo que uno encuentra, así lo digo, desde un pedazo de barro, un audiograma, un periódico, la palabra del nativo, e incluso, decía él, hasta las ideas de los propios investigadores son documentos. Si el documento no necesita, no requiere de la prueba objetal, más bien requiere de la prueba conceptual. ¿Qué es el documento?, se pregunta Marc Bloch, y tiene una respuesta muy sensata. Para Marc Bloch, el documento no es más que la estructuración histórica de un conjunto de saberes, de un conjunto de habilidades que se puede heredar, que se puede leer. Entra a la dimensión textual, tiene una gramática, pero también implica una educación de lectores, una especie de alfabetización. Lucian Febvre, por su parte, acompaña esta idea, pero agregando un elemento significativo. ¿Y qué hay de las producciones colectivas? Ahí aparece ese enorme capital llamado las colectividades, como las representaciones sociales, como las mentalidades, como las ideas, como los pensamientos, como los sueños, como las fantasías y la propia imaginación. Todo ese territorio lo dividió Lucian Febvre en la imaginería y la imaginación. El documento imaginería, decía Lucian Febvre, es el documento que se puede tecnificar, que se puede manipular. Caso concreto, los documentos del archivo; caso concreto, las fotografías; caso concreto, los mapas, e incluso los materiales arqueológicos. Pero ¿cómo se puede manipular técnicamente, por ejemplo, una concepción del mundo? ¿Cómo se puede manipular, tecnificar una representación colectiva? ¿Cómo se puede organizar documentalmente una ideología? Eso llevó a otro elemento, la imaginación. La imaginación como documento, decía Lucian Febvre, es básicamente el trabajo
de campo del historiador, es el campo del historiador. Ahí está ya, digamos claramente, que la noción de documento es inseparable de la noción de que la experiencia humana es inseparable de sus producciones y que las producciones no siempre se pueden manipular, pero sí se pueden organizar, sí se pueden estudiar y sí se pueden replicar. Esto es el primer aporte dado por esta corriente llamada primera generación de la Escuela de los Análisis. ¿Cómo llega esto e impacta concretamente a la educación de las ciencias sociales en México? Concretamente, ¿cómo impacta esto a las concepciones conservadoras y positivistas del hacer historia en las escuelas de formación mexicanas? Concretamente, ¿qué estaban haciendo y pensando los historiadores en el momento en que se estaba dando esta revolución científica, al menos en la historiografía? Voy a plantear también 3 casos. El primero de ellos, un historiador que muchos de ustedes conocen, Edmundo O'Gorman. Edmundo O'Gorman pensaba que estaba bien las tentaciones, él llamó, son tentaciones discursivas de los franceses porque son muy exquisitos, pero no tienen ninguna identidad con la filosofía de la historia. Son básicamente presentistas y los tachaba de especulativos. No había una concepción de la idea de la historia, no había detrás una filosofía, menos un método que pudiese organizar el conocimiento histórico. ¿Qué pensaba él de la noción de documento? Para O'Gorman la noción de documento era básicamente la historia de la idea. Era la cristalización de la idea. Y para O'Gorman los individuos se identifican como humanos, se hacen humanos a partir de un proyecto racional. Si no hay idea, no hay humano, y si no hay humano, no hay documento. ¿A quién me recordaba tanto esto? Pues a Dilthey. ¿A quién me recordaba tanto esto? Híjole, pues a varios sociólogos alemanes, ¿no?, que veían la experiencia humana objetal, o la necesidad de reconocer la experiencia humana a partir de objetos, ¿no?, en la noción de documento. Otra segunda experiencia, Luis González y González, en su texto Cómo hacer una microhistoria o hacia una microhistoria, señalaba que la noción de documento es básicamente la memoria del terruño. Lo que la gente rememora, conmemora, recuerda, mantiene vigente, es básicamente el capital, él dice, el material, el bagaje con el que trabaja un historiador. Y los documentos escritos, que incluyen los archivos, los expedientes ya contemporáneos, solo son el soporte de esa operación histórica que él llamó, así le llamó, antes de Michel Certeau, le llamó a ese trabajo una operación histórica, que es transformar la naturaleza de la experiencia en un documento. Así es como escribe Pueblo en Vivo, señalando que la documentación está al alcance, que son las tradiciones orales, que son las actividades de los rancheros, que son las actividades culinarias, la vida diaria del pueblo, donde parece que todo sucede y nada cambia, y finalmente los rumores, algo así como el lenguaje popular. Bueno, viene un tercer momento, Enrique Flores Cano. Para Enrique Flores Cano, más pegado, más cercano a la Escuela de los Análisis, incluso tengo que decirlo, él fue uno de los que impulsaron y aproximaron el trabajo de la Escuela de los Análisis con el primer seminario de Historia de las Literalidades en 1979, cuando él llevaba el seminario de historiografía en el Castillo. Empezó a formar la primera generación de historiadores profesionales apegados a esta línea. Pero él agregó algo. Él decía, la noción de documento tiene que identificarse con la noción de identidad nacional, con la noción de patrimonio. Para Enrique Flores Cano,
el documento es voy a decirlo así, el sustrato desde donde uno puede leer las identidades, sean estas locales, sean estas regionales o sea esta nacional. Y a la fecha de 1939 tenemos una producción historiográfica que valida toda esta, o identifica toda esta concepción de la historia, en donde el documento primo, como dice, es el testimonio del lugareño, el testimonio de las comunidades o el testimonio de los que integraron y formaron la nacionalidad mexicana. Su primer volumen, basado en orientado por esta concepción de documento, es el de la historia de la historiografía en México, algo así como un compendio, una enciclopedia, por donde los historiadores locales, los historiadores regionales o interesados en estudios regionales o en historia nacional, podían identificar ciertas pistas, ciertos documentos basados en ¿qué? En las producciones regionales, locales o nacionales. A la fecha, acaba de sacar precisamente un estudio sobre la formación de los estados, desde Mesoamérica hasta el estado republicano. Bueno, ¿qué en lo particular tomé, heredé y qué deseché y no me interesa de todo lo que he dicho y aprendido? Me quedo con una sola cosa. Creo que la historia, y aunque me duela decirlo, el ejercicio de la práctica histórica en nuestro país sigue siendo monumentalista, sigue siendo positivista y sigue siendo básicamente patrimonialista. Hay mucha diferencia entre los estudios del patrimonio, sobre el patrimonio, a la concepción patrimonialista de la historia. Algo así como: este documento es mío, este campo es mío, este informante es mío, esta comunidad es mía, esta historia es mía, y la noción de campo pasó a ser justamente ya en la práctica un patrimonio del historiador. Ejemplos, creo que ustedes lo habrán visto recientemente. La producción historiográfica del famoso Bicentenario ha demostrado toda la miseria, la pobreza que el ejercicio historiográfico desde 100 años a la fecha ha ejercido cotidianamente, no solo en las aulas, sino en la investigación real. No dudo del valor que tengan las obras que sirvieron de soporte para la historia de Veracruz, no dudo para nada el valor documental que pueda tener la Enciclopedia México, no dudo del valor que pueda tener todos los 7 volúmenes, ahora ya son 8, creo, ya se incrementó uno, del Colegio de México sobre historia mexicana, sino dudo del uso social y de la actividad, voy a decirlo así, ciudadana que pueda desarrollar cualquier lector a partir de este tipo de producciones historiográficas. ¿Qué es lo que se está forjando en el campo del imaginario del lector? Ahí viene mi otra parte. El campo como documento. El campo, según Goldman, como creación cultural, es también un campo de batalla. Es también una estructura donde se muestran las contradicciones, donde aparece el movimiento real, luchas sociales, ¿no? Pesos y contrapesos, el ejercicio del poder, la rebelión y finalmente, como dijo aquel gran historiador, la protesta. El campo es básicamente el conjunto de la experiencia humana. Pero el documento, como es inherente a este campo, presenta las formas sociales, la representación social del historiador en turno. ¿Cómo representa la concepción de documento Enrique Krause? Hay que preguntarse, ¿cómo representa la noción de documento Aguilar Camín? Hay que preguntarse, hay que leerlo. ¿Cómo representa la noción de documento
a diferencia de estos dos historiadores, por ejemplo, Carlo Ginzburg, Natalie Davis, cómo presenta la noción de documento este historiador Antón de la Gran Matanza de Gatos, cómo representa la noción de documento un antropólogo que se ha metido mucho en indagaciones históricas como es Marshall Sahlins. Creo que no solo son derivas semánticas, o sea, no solo son cuestiones de palabras, sino hay derivas de sentido. El documento, pues, es inherente al campo. Y el documento es el testimonio no solo de los que produjeron o hicieron la historia, sino de los que la escriben, la narran, la leen, la reescriben, la vuelven a leer, la enseñan, la cultivan. En pocas palabras, Volkers diría: qué enorme campo se han apropiado, patrimoniado los historiadores como para hablar de la identidad nacional, regional y local. Algo así como decían los viejos bolcheviques: te voy a hacer tu autocrítica, ¿no? Están en condiciones de hacer nuestra autocrítica, ¿no? Nos dicen, nos van a decir qué es un mexicano, de dónde viene, a dónde va, cuáles son sus aspiraciones, y finalmente hasta nos ponen México siglo XXI. Ya tienen todo el siglo testimoniado, o identificado por lo menos. Qué atrevimiento, señores. Yo, en lo particular, estoy muy conmovido y me siento muy triste por las faltas de reacciones. No ha habido una reacción, a excepción de 2, 3, Paco Ignacio Taibo, ¿cómo se llama? Enrique Uruarza, Dussel sacó un documento durísimo contra estas visiones bicentenaristas, ¿no? Dice, critican a la concepción bolivariana de Chávez, dice, y son peores, ¿no? Reaccionan a las ciencias sociales desconociéndola, reaccionan a la historia traicionándola, y prácticamente celebrar, dice, es volver al colonialismo. ¿Qué significó haber invitado? A lo mejor para ustedes es una anécdota. Esto ya habla de una tendencia, una estructura mental. Haber invitado a España era algo así como: te dimos una patadita de broma en San Juan de Luches que te echamos de la tierra, pero somos cuates, ¿no? Como se decía, ¿no? Pero seguimos siendo amigos. O se echa, o se llama y se llama. Entonces, el documento no es solo la experiencia pasada, o el testimonio vivo, o el objeto por el cual una disciplina crea y recrea su especificidad, sino es también una experiencia social que constantemente está en contradicción. Quiero cerrar este primer momento porque me interesa dialogar, no me interesa no soy Adán Ramones, no tengo ese don. Me gusta, por ejemplo, cómo cierra Castoriadis su novena, su novena de imaginarios, ¿no? 9 libros. Cierra con algo en ese libro, Hecho y por hacer, diciendo: la historia y los documentos son la máxima representación de nuestro contenido. La experiencia humana y su autonomía son lo contrario del documento. Son el objeto vivo de la historia. Y él dice, es la autocreación. El documento es la muerte. Y por lo tanto se puede divulgar, mentir e incluso inventar. Así como el mago Septién inventó un partido de béisbol, se suspendió el partido en la tercera entrada y le dijeron en la estación, creo que era XX, le dijeron, manito, tenemos que cubrir 3 horas. Se inventó un partido. Imagínense los escribanos que llegaban y daban cuentas de los mercaderes, ¿no? Pues trajeron 500 arrobas, 5 esclavos, tenemos 2 mulatas y 2, 3 indios remisos. Pues le ponían, échale 8 mulatos, 10 indios, bla, 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 todo estaba bien.
editoriales que no se pueden identificar las mentiras, los embustes, los engaños de la experiencia real. Esa es la pregunta para el documento. El campo del documento no es en sí la ciencia objeto, sino el tipo de desafíos que el investigador y la ciencia social en su conjunto hacen respecto a la realidad. Primero, vamos a decirlo, primer momento, y ahora sí, vámonos con comentarios y diálogos. Eso es lo más rico, ¿vale? Un aplauso. Con Federico ya lo saben. Sí. Mental. Y finalmente hay una especie como de consenso en donde la idea de campo es prácticamente ejercer la formación, la concepción y el ensayo metódico de ciertas habilidades que no solo son conceptuales, sino también técnicas fuera del ámbito del aula. Recuerdo muy bien que en los finales de los años 70, la noción de campo que imperaba en el plan de estudio era un poco más precisa, porque definía tareas que en muchos de los textos clásicos se identificaba y denominaba así literalmente como trabajo sobre terreno. Esta idea clasificada e insisto, compartida, sobre todo por la comunidad. Ya conocen al maestro Carlos Rojas, profesor de Antropología Social, el maestro Jorge Solano, compañeros de Antropología Social e Historia. ¿Cómo estamos? Pues, continuando con los festejos de los 10 años de la carrera de Antropología Histórica, me es grato coordinar esta sesión de trabajo con la exposición de El campo como documento por parte del profesor Federico Colina Arámbula. Pues sería interesante conocer desde la antropología histórica cuál es el sentido del campo. A mí me tocó conocer a nuestro Federico dentro de la carrera de antropología social. Igual con mi profesor le decía yo que la antropológica definía al terreno como el área no solo espacial, geográfica o territorial, sino más bien el área de producción de significados. El terreno era justamente la estructura desde donde se construían los significados de un quehacer que le otorgaba a la antropología una cierta especificidad, desde la formulación de un cuestionario, la formulación de interrogantes, hasta la concreción de esas tareas que hacían del terreno justamente una diacronía, una película que marcaba, definía, identificaba un principio, un desarrollo y un fin, un objetivo, un propósito, una meta. Voy a señalar, por ejemplo, qué se decía en mi papel como historiador que participó tanto en la licenciatura de Antropología Social como ahora en la licenciatura de Antropología Histórica. Quería compartirles por lo menos esta transición de la noción de campo. Bueno,
No sé si ustedes hayan visto cuando se inscribieron en la currícula de materias que aparece en todas las carreras una experiencia educativa denominada práctica de campo, donde generalmente los estudiantes ensayan bajo esa idea de estar en el principio de realidad, lo real, ciertos presupuestos temáticos, ciertos tópicos con orientaciones teóricas que se van a concretar y a trabajar en algunos casos de manera monográfica, en otros casos de manera etnográfica, en algunos otros como ejercicio documento. Yo me siento orgulloso de pensar en mi profesor, que a lo mejor no es recíproco, quién sabe qué piensen de sus alumnos, pero ahora yo voy a tener también el privilegio de poder escuchar ese otro enfoque que tiene que ver con el de la antropología histórica, el campo como documento. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias. La reunión preparatoria de esta charla busca en las sesiones vespertinas que los profesores de antropología histórica compartiéramos ciertas experiencias que a lo largo del ejercicio docente pudieran llevarnos a reflexiones, si bien no definitivas, y preliminares, desde las áreas y ámbitos que hemos trabajado y desde donde hemos desarrollado algunas tareas y ejercicios de investigación. Y en este caso